Este ejercicio es una aplicación de lo que hemos estado tratando, regresión múltiple. Vamos a ver un caso concreto de cómo podemos sacarle provecho a la regresión múltiple que ya presentamos, cómo se calcula. Tenemos una constante que puede sumarse a otra que multiplica a una variable, a una segunda variable, o podemos tener incluso más variables. Entonces, el secreto está en ver cómo encontramos cuáles son estas variables. Para el caso que vamos a manejar en este ejercicio, nosotros hemos indicado que estas variables son resultado de una serie de pruebas metalúrgicas. Cuyo objetivo principal ha sido indicarnos de todas las variables que podemos manejar en un proceso. Hemos encontrado que estas variables que seleccionamos vienen a ser las variables críticas. Podemos plotear más componentes, pero seguramente algunas de estas van a tener un coeficiente tan bajo que no van a influir en este resultado. Entonces estas son las variables de entrada, que son las variables críticas, y esta es la variable de salida. Recuerden que en el ejemplo nosotros habíamos utilizado como variable de salida el porcentaje de recuperación de cobre, y aquí teníamos una serie de variables críticas. Entre ellas estaban las arcillas, estaban los consumidores de ácido y incluso algunos otros variables, como el caso de el cobre soluble en ácido, etc. Entonces, de lo que se trata es de seleccionar previamente cuáles son las variables críticas. Antes de entrar a este ejercicio, ¿no?, el mismo sentido vale para la regresión lineal par a par. Entonces, revisemos un poco el tema de la regresión par a par o regresión lineal simple, que nos relaciona un par de variables, y y x, que nosotros ploteamos en su nube de correlación. Y es la variable de salida, x es la variable de entrada. Si la nube de correlación nos muestra una distribución que se ajusta bastante bien a una recta, lo cual está indicado también por un coeficiente de correlación que debe ser mayor de 0.6, 0.7, cuanto más alto mejor. Si es una correlación de 0.8, 0.9, mucho mejor. Entonces, la bondad de ajuste, este coeficiente de correlación lineal, nos van a permitir tener aquí la posibilidad de estimar valores de y desconocidos, porque del gráfico y el ejercicio de regresión lineal nosotros obtenemos m y obtenemos el intercepto b. Entonces, si tenemos una serie de datos de x, podemos ir reproduciendo una serie de valores para y con una aplicación simple de esta información. De tal manera que si tenemos la posibilidad de tener un par de variables muy asociadas, la variable desconocida, por algunas circunstancias, puede ser estimada con esta ecuación de regresión lineal. Este fue un caso en el cual nosotros teníamos en este esquema una data que al inicio solo contaba el número de la muestra,
solo contaba con valores de oro en gramos por tonelada, ppm, y teníamos una serie de datos de la ley de oro, pero no habíamos tomado al inicio, o la persona encargada no había tomado al comienzo de la precaución de también de solicitar el oro cianurable, que como les digo, conviene hacerlo desde muy temprano, ya incluso desde la fase de exploración. En tal sentido, una serie de estos datos, a partir de cientos de ellos en adelante, no tenían información acá, esto estaba en blanco, pero sí teníamos a partir de los datos más recientes ya el cuidado de tener tanto oro en contenido como ley, como también su correspondiente oro cianurable. Entonces, de alguna manera u otra, no era posible en forma rápida obtener estos resultados, que podría ser reanalizar pulpas, qué sé yo. Podríamos nosotros hacer un ejercicio de correlación lineal colocando aquí el oro cianurable y aquí el oro, y felizmente que dio una correlación, yo no recuerdo mal, 0.77 o 78, una correlación alta que nos permitió obtener una ecuación en la cual teníamos esto conocido como esto también por el diagrama y por el ejercicio de regresión lineal, y fácilmente pudimos estimar. Estos son valores ya estimados que colocamos en la columna correspondiente, y esto nos permitió más o menos estimar a partir de la ley un valor correspondiente de oro cianurable. Es solo una estimación, dependerá qué tan buena es de si el coeficiente de correlación es alto. En ese caso la correlación era directa o positiva, una buena bondad de ajuste, un alto coeficiente de correlación, y esto se puede aplicar sin mayor problema. Entonces, también hay una serie de aplicaciones de esta regresión lineal ya en el terreno del QAQC, que es el aseguramiento de la calidad y el control de la calidad. Ustedes saben que en el QAQC tenemos una posibilidad de realizar controles a partir de verificar, por ejemplo, resultados en un laboratorio A. Enviamos duplicados de la misma muestra al laboratorio B. Entonces es muy común utilizar estos diagramas de correlación lineal con su respectiva regresión. Si ploteamos los datos que dan el laboratorio A con el laboratorio B, este es un ejercicio frecuente. Incluso se puede consignar los rangos aceptables de dispersión, de tal manera de que claramente es visible aquellos puntos que se alejan del rango de confiabilidad, y si los hay muchos y si no son en todo caso aceptables, hay una forma entonces de verificar que algo está sucediendo. Lo mismo podemos hacer con muestras gemelas, lo mismo podemos hacer con data que nosotros hemos enviado duplicados de cualquier tipo. El QAQC tiene una serie de diagramas que no son otra cosa que nube de correlación ajustadas a una pendiente que se exige, que en lo ideal sea pues una pendiente de 45 grados y que tenga una bondad de ajuste en algunos casos bastante alta. Tenemos otras aplicaciones en el caso de, digamos, del control de calidad, pero ya en el ejercicio de la operación de minado. Ustedes van a ver que aquí se coloca la ley de la planta y aquí se coloca la ley estimada, en la hipótesis de que
por cierto, esto está más cerca de la verdad, y nosotros podemos ver si hay o no una correlación dependiendo del método y de los parámetros de estimación. Debemos encontrar también una buena correlación o de repente una gran desviación, lo cual vamos a ver más adelante porque vamos a utilizar comparaciones de leyes crilladas con leyes de inverso al cuadrado a la distancia y otros métodos, en lo que nos conviene mostrar. Se trata de una forma de evaluar cómo están los errores si estamos enviando el mineral seleccionado convenientemente a la planta o al desmonte o viceversa. Finalmente, conviene recordar que cuando uno hace una correlación, no es lo mismo hacerlo de Y con respecto a X que de X con respecto a Y. Entonces, lo más probable es que cuando ploteemos nuestra nube, esta va a tener una forma de expresarse gráficamente y también en la ecuación, dependiendo qué es lo que estamos ploteando, si es Y en X o X en Y. De tal manera de que nosotros acá, por ejemplo, vamos a tener Y igual menos B más MX, porque seguramente la intersección va a ser negativa, mientras que para esta recta va a ser B más MX. Pero también tengan en cuenta que hay algunos autores que utilizan otra curva o otra recta de regresión lineal que utiliza una misma configuración que en el caso anterior, pero que aquí la diferencia es que está utilizando los valores medios, ¿no? Esto es lo que se denomina eje mayor de reducción. Nuevamente, esto vamos a volver a comentar cuando hablemos de comparar valores estimados en diferentes métodos, como también en el control que se hace de la ley de planta con las leyes estimadas en los modelos geológicos. Entonces, lo que vamos a ver a continuación ya no va a ser solo un ejercicio de regresión par a par, como es el caso, sino nos vamos a ir a una regresión múltiple para ver cómo, de la misma manera como hemos explicado para la regresión lineal, teniendo una ecuación de regresión múltiple, cómo le podemos sacar provecho. Y el ejemplo que les voy a plantear es un ejemplo de un ejercicio real, de una operación minera, donde se beneficia el cobre por el método de lixiviación ácida en pilas, ¿no? Que es el ejercicio que estábamos siguiendo hasta en el ejercicio 4. Recuerden que en el ejercicio anterior habíamos trabajado una data donde teníamos pruebas metalúrgicas a partir de las cuales encontramos una serie de variables críticas. Cuando estábamos verificando el consumo de ácido, que es una variable muy importante, habíamos encontrado por hacer una serie de correlaciones lineales que esta variable era una función de las cloritas, el contenido de cloritas y también de las arcillas, tanto la caolinita como la montmorillonita, y en especial de la montmorillonita, pero menos influenciada por las cloritas. Entonces, de igual manera, también habíamos encontrado que para el tema de la recuperación, las variables críticas, ¿no? Las variables críticas eran, nuevamente teníamos montmorillonita, habíamos encontrado también a las cloritas, cobre soluble en ácido,
¿no?, como la más importante. Entonces, esta data nos ha permitido conseguir una regresión múltiple donde esta es la variable desconocida que podemos estimar en función de estas variables que son conocidas o pueden ser conocidas. Una vez que esto está calibrado, y si la zona de donde proceden las muestras que se han usado por las pruebas metalúrgicas son las que están representadas por la ecuación de regresión múltiple, entonces el ejercicio ahora es sacarle provecho. Estas variables son fáciles de estimar si uno tiene el equipo a la mano. No necesariamente necesitamos una herramienta tan sofisticada como un difractómetro de rayos X. Muchos de estos filosilicatos son analizables con un espectrómetro IR, que también se conoce como NIR, que es la abreviatura de Near Infrared, que es infrarrojo cercano, que más conocido en el medio es como PIMA o Terraspec, pero no los equipos estándares, sino estos son equipos que están calibrados con otras mediciones, inclusive de rayos X, que hace que nosotros podamos tener una buena estimación subcuantitativa muy ajustada de estas variables. Esto ya viene del análisis químico, viene del análisis del cobre secuencial, que comprende el análisis completo de la variable cobre soluble en ácido, cobre soluble en cianuro, ¿no? De tal manera que esto es analizable. Si nosotros tenemos estos datos, entonces podemos estimar la recuperación de cobre, que es un dato muy importante. ¿Qué podemos utilizar? Generalmente, por costumbre, se tiene previo a la voladura y al minado muestras que se denominan de voladura o blast holes. Los bancos que van a ser minados son previamente perforados, y de cada uno de estos huecos de perforación, que dependiendo de la altura del banco pueden tener 15 metros, 6 metros, lo que fuere, nos generan muestras que son ripios que permiten conocer varias guardias antes o días antes, enviando las muestras al laboratorio químico, una mejor aproximación de los valores para el banco, ya que a veces el modelo de largo plazo puede tener un taladro por acá y otro por acá, demasiado alejados como para darnos una estimación aceptable. Por eso es que hay costumbre de hacer perforación de voladura, y estas muestras que habitualmente van al análisis químico para evaluar las leyes, nosotros recomendamos que también haga el ejercicio de las otras variables relacionadas al cianuro y al ácido, el cobre secuencial completo. Entonces es una buena práctica, y de hecho se hace en algunos yacimientos, hacer un split para enviar una parte de la muestra al laboratorio químico y otra al laboratorio mineralógico. Y ahí es donde nosotros obtenemos estos datos que están acá. Por cierto, podemos calcular también otras variables si tenemos un difractómetro, ¿no? Ya dijimos que vamos a tener lo que se llama un análisis mineralógico bulk, que es un análisis mineralógico completo, nos sale el cuarzo, la turmalina, la epídota, etcétera. Aparte de eso, cloritas, caulinita, aun cuando las arcillas como la molmorionita definitivamente lo tenemos que hacer con otros equipos. Esto ya es un ejercicio habitual, ¿no?, que pertenece a lo que se denomina mineralogía de procesos, o en forma más genérica, geometalurgia.
Entonces, ya no nos basamos solamente en el análisis químico habitual, sino que la selección de mineral, ese ejercicio tan importante que significa decir de este banco con los resultados químicos, señalar qué parte es mineral económico, con leyes encima del cutoff y que pagan por el proceso que vamos a realizar. Entonces aquí nosotros podemos decir, este mineral por favor envíenlo al PAD, al lixiviar, y este de aquí es desmonte. Este ejercicio se ha venido haciendo secularmente solo con resultados del análisis químico, basado fundamentalmente en la ley. Sin embargo, como ustedes han visto, hay variables que modifican este escenario drásticamente, que son las gangas. Finalmente, hay que reconocer, y ese es el llamado de atención fundamental de la geometalurgia, que una buena selección de mineral y otros ejercicios también depende no solamente del conocimiento de la ley y cómo varía en el depósito, sino sobre todo de la presencia de algunos minerales que se llaman minerales críticos o variables críticas, que puede ser que a pesar de muy buenas leyes, no por el hecho de que consumen demasiado ácido o por el hecho de que son gangas indeseables, generan una serie de percances, suben los costos y finalmente puede ser que no paguen. Por tal motivo, la selección de mineral ya no es solamente en base a análisis químico, sino a análisis mineralógico. La selección de mineral no puede obviar el hecho de que las gangas, que son estos minerales que ustedes están viendo acá, por estar presentes en mucho mayor porcentaje que las menas, que son lo que da los análisis químicos, son las responsables, las gangas, de la mayor parte de problemas, baja la recuperación, colmatación de las arandas y por ende el aumento de la carga circulante o el consumo de ácido, porque si nosotros estamos hablando acá de porcentajes como 5, 6, 7% y acá algo similar, 1, 2, 3, 7% o los porcentajes que manejamos definitivamente son mucho más altos que los que se relacionan a la variable cobre. La variable cobre soluble seguramente va a ser 0.x%. Entonces el consumo de ácido no va a estar relacionado a esto principalmente, sino a la ocurrencia de las gangas. Esa es justamente una de las cosas que puntualiza la geometalurgia. Muy bien, entonces en este escenario nos vamos a mover en este ejercicio, simple y llanamente para mostrarles a ustedes cómo una vez que ya hemos trabajado duro y hemos invertido en determinadas variables críticas, con la herramienta de la regresión múltiple, obtenemos una ecuación lineal que nos permite tener una buena posibilidad de realizar una estimación de la variable que nosotros queremos estudiar. En eso consta este ejercicio 5.